Hola a todos. Arrancamos un nuevo podcast en el Hub de Innovación del Colegio de Mediadores de Barcelona y hoy vamos a estar hablando de planificación comercial. No se me ocurre mejor tema que compartir con vosotros hoy desde el Hub que hablar de planificación comercial en estos momentos del año y con el entorno que tenemos. Soy Enric Vidal, asesor de marketing y ventas en el colegio. Llevo 10 años ayudando a empresas y a corredurías a planificar y hoy estoy maravillosamente acompañado por Cristina y Casimiro, que llevan toda la vida también en la parte de mediación y en la parte de gestión comercial. Me gustaría que se presentaran ellos. Por favor, Cristina, adelante. Hola, buenos días. Pues yo soy Cristina Vega. Durante 30 años, pues fui una pequeña empresaria. Teníamos una correduría de seguros con mi socio y hace 3 que me he incorporado al proyecto de consolidación de corredurías en el territorio nacional, que es SAPSEC. Estoy encantada de dedicarme a este trabajo. Soy una apasionada del seguro, la verdad, aunque entré por casualidad. Y toda mi vida profesional, aunque cuando eres pequeño empresario llevas el gorrito un poquito de todo, de atención clientes, operaciones, planificación comercial, venta, todo en uno, pues ahora en este momento de mi carrera me he incorporado a una gran correduría y mi función principal está en el departamento comercial. Muchísimas gracias, Cristina. Casimiro. Sí, gracias, Enric, por la oportunidad que me das de estar aquí. Es un placer. Mi nombre, como ya ha dicho Enric, soy Casimiro Rey. Hoy llevo toda la parte de dirección de empresas, tanto desde el punto de vista de desarrollo como desde el punto de vista de placement y asesoramiento a nuestros clientes y oficinas. Y, por supuesto, vengo de un background que tiene que pasa, digamos así, por compañía y por brokers, ¿no? Yo empecé ya en el año 84 en Catalana Occidente como ingeniero de riesgos y sucesivamente por Catalana Occidente, de Catalana Occidente a Royal Alliance a Winterthur, la actual AXA y también Banco Vitalicio de España, que es Generali, ¿no? Siempre llevando el segmento de empresas, tanto desde el punto de vista de desarrollo como desde el punto de vista de técnico y de colocación. Tuve la suerte de conocer la otra parte, que es la que estoy ahora. Pasé a ON como director de empresas también, y luego a Willis Towers Watson, también llevando empresas. Y ahora estoy haciendo lo mismo, aun cuando con un amplio abanico de responsabilidades, también dentro de lo que es el grupo Galilea Sodever. Y estoy encantado, evidentemente, de estar aquí con vosotros y poder explicar esta experiencia que he tenido a lo largo de los últimos casi 40 años. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Planificación comercial. Yo creo que vale la pena empezar situando el concepto. Queremos hablar de la importancia de la planificación comercial en la mediación. Y pensando en qué es planificar y cómo me lo llevo al mundo de la planificación comercial, pues hablándolo de manera fácil, yo diría que es una manera de prever, de ordenar aquello que quiero conseguir a cierto corto plazo, en tener la capacidad de ver qué recursos voy a necesitar para desarrollar ese proceso y después poderle hacer el seguimiento y después la actualización o la actuación que viene a partir de ese seguimiento. Ahí me gustaría, antes de entrar en harina en esos 4 conceptos, conocer vuestra opinión así en bruto de cómo veis la planificación comercial ahora en la mediación y cómo la estáis viviendo desde vuestras organizaciones en un momento tan relevante como el actual, en el que los dos estáis inmersos de una manera o de otra en procesos de integración, en cambios en el que el planificar qué va a pasar en las ventas y en el crecimiento en los próximos meses y años es tan y tan relevante. Con lo cual, aquí te invitaría otra vez, Cristina, a arrancar tú. Bueno, pues analizando todo esto que has puesto encima de la mesa, yo diría que estamos viviendo un momento muy, muy interesante en toda la serie de tareas que comporta el sector seguros, la correduría en sí y principalmente la planificación comercial. Si bien es cierto que podemos seguir utilizando los patrones de toda la vida, segmentar, analizar, mirar qué producto, que luego ya entraremos en esto. Absolutamente. Ahora tenemos un compañero maravilloso, pues es que es la tecnología, ¿no? Tenemos que aprovechar
todo lo bueno que nos aporta para mejorar esos procesos, hacerlos más efectivos, más rápidos, más certeros y quitarnos esas tareas que no nos aportan valor. Enfocar nuestras energías en lo que realmente genera negocio y genera valor. En principio yo lo veo un momento interesantísimo. No sé tú, Casimiro. Sí, bueno, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Es un momento interesante y a veces retador, ¿no? Porque en definitiva al final estamos hablando de que la digitalización en sí misma es un juego imparable que no para de evolucionar. Eso nos obliga a estar continuamente al día en todo lo que está ocurriendo. Son herramientas que quien las utiliza bien y con profesionalidad pues tiene ventajas sobre el que no las utiliza. Por tanto hay que estar ahí. Y eso es indudable. Luego, es cierto lo que acabas de decir, Cristina, y yo estoy de acuerdo también en el que la metodología sigue siendo la misma que había antes, es decir, al final hay que controlar, al final hay que marcar unos objetivos claros, tienes que saber el quién, cómo y cuándo. Y por supuesto, eso se va a seguir manteniendo. Lo que cambia, evidentemente, como decíamos, es un poco las herramientas con las que estamos llegando y alcanzando esas ventas, ¿no? Y luego también es importante tener en consideración, y con esto de alguna manera acabo de concluir, que es que al final no era tan relevante hace como 20, 30 años, cuando yo era un crío y empezaba, digamos, lo que es la diferencia entre particular y empresa. Por ejemplo, yo que estoy más inversor en empresa, y cuando digo empresa me refiero a empresa pues pequeña, mediana, que es lo que muchos de vosotros seguramente estáis interviniendo aquí, sobre todo en Cataluña fundamentalmente y en el resto de España. Pero cierto es que hoy la digitalización ha permitido hacer mucha más venta en particulares, incluso sin conocer a la persona que está al otro lado, ¿vale? Y te puede perfectamente contratar una póliza, de ahí la digitalización. Pero por otro lado, el segmento de empresas, no podemos olvidar que la carga emocional que supone el interactuar con tu cliente al final sigue siendo la misma que había hace 30 años. Y eso no lo podemos olvidar. Es decir, de alguna forma, esa carga emocional, esa necesidad de contactar con tu cliente, de tenerlo atendido y de que de alguna manera confíe en ti, sigue siendo lo mismo que era hace 30 años. Pero sin duda, el gran factor desde mi punto de vista que ha hecho que cambie la venta, sobre todo en el negocio particular, es la digitalización y automatización de los procesos. Absolutamente. Escuchando vuestras respuestas, sí que me gustaría ampliar si pensáis que el concepto de planificación comercial es un concepto solo para grandes corredurías o si tú has estado mucho en grandes corredurías, tú, Cristina, has tenido la suerte también de estar en distintos formatos. Si pensáis que la planificación comercial también aporta a corredurías pequeñas y medianas. Yo por mi parte os avanzo que mi visión es que realmente la planificación comercial ayuda desde el que son 2 hasta el que son 100, porque el que son 2 o se pone orden y se pone objetivos o le va a ser muy complicado, pero es verdad que me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Bueno, pues yo, como muy bien dices, durante 30 años he sido correduría pequeña y además pequeña empresaria. Por tanto, te digo sí, rotundamente sí. La planificación en cualquier faceta de la vida es muy importante, pero en un negocio es importantísimo, porque al final las ventas es la gasolina de tu negocio. Si no hay ventas, no funciona, no hay recursos. Y sí que es cierto que hay una gran diferencia entre el corredor grande y el corredor pequeño, porque el pequeño tiene menos recursos económicos y personales, y ahí tienes que activar pues la creatividad, el trabajo estructurado, ser constante. Tienes que poner mucho énfasis en no perder el ritmo de lo que tienes que hacer. Sin embargo, pues ahora que estoy en una organización muy grande y que mis compañeros son todos unos cracks, pues ahí veo que hay un conjunto de personas que hacen que eso se impulse. Es la gran diferencia. La necesidad de planificar, yo digo rotundamente sí. Sí. Súper. Efectivamente. Al final yo digo que para hacer un símil, ¿no? O sea, planificar al fin y al cabo es el GPS que te marca el rumbo. Por consiguiente, al final, sin rumbo, un barco en el mar, pues evidentemente pierde dónde va y va a la deriva. Si no tenemos rumbo en la vida, pues evidentemente tenemos un problema también personal. Si no tenemos rumbo laboral, pues por tanto, alguna es el rumbo. Y al final todo el mundo entiende lo del GPS y sabemos que a veces el GPS también se equivoca, porque no deja de ser una tecnología, y lo hemos de ir corrigiendo, ¿vale? Yo puedo decir que voy, por ejemplo, a Madrid y el GPS me va a llevar,
pero si le digo solo Madrid y no le digo la calle y el número, pues lo voy a tener que reconducir después. Según si encuentra, dependiendo de la aplicación, un obstáculo en medio, a lo mejor nos deriva, ¿no? Pues si es Waze, si no es, o alguna otra aplicación más inteligente. Lo que quiero decir con todo esto, y haciendo este símil, es de que necesitamos planificar para no perder ese rumbo, y luego en todo caso ya entramos en la parte de qué objetivos son los que yo quiero cumplir, cómo voy a controlar eso, quién se va a encargar de hacer qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Pero indudablemente lo que tenemos que tener es un rumbo claro, y eso es un poco como lo quería definir. Claro, yo ahí, escuchando esa idea de seguir con el rumbo, quizás podríamos hablar también de la planificación comercial dentro de un entorno de planificación estratégica. La planificación estratégica nos lleva a tener ese rumbo marcado a medio plazo, y la planificación comercial anual nos va a ayudar a las metas volantes, a cómo cada año me acerco más a ese objetivo. Y estoy también de acuerdo con esa idea de que planificar es una herramienta que sirve para para cualquier tipo de correduría. Me gustaría que no perdiéramos el foco en el resto del podcast de ese subir y bajar a corredor grande, corredor pequeño, ¿vale? Para que así podamos aportar valor a todos los colegiados y mediadores. Tiramos del hilo de la parte de poner objetivos, ¿vale? Como primer punto en el que nos vamos a poner a planificar, y posiblemente una de las cosas que más cuesta es, y más si no tienes una dinámica de hacerlo habitualmente, es poner objetivos. Porque pues puedo recurrir a las ventas del año anterior, puedo recurrir a mirar la DEC, a ver qué pasó, ¿vale? A pesar de que la DEC me llega en un momento en que pues ya tengo que haber planificado, porque la hago en abril-mayo, ¿vale? Pero puedo mirar a ventas anteriores, puedo hablar con mis comerciales para que me den ideas, ¿vale? Pero es verdad que tengo que montar una manera de poder recoger información para montar esos objetivos. No sé ese proceso en vuestras organizaciones ahora, o a lo largo de vuestra experiencia, cómo habéis utilizado o qué fuentes o de qué maneras habéis planteado esa recogida de información para poner objetivos a continuación. A partir de aquí, Casimiro, ¿arrancas tú esta vez? Sí, mira, es un tema realmente interesante porque la propia situación socioeconómica mundial, europea, española, al final nos lleva también a una serie de conclusiones, y desde mi punto de vista son las siguientes, ¿no? Es decir, cuando segmentamos y decimos, primero vamos a segmentar y vamos a ir a aquellos objetivos que realmente nos tienen que ser rentables, te das cuenta de que si miramos un poco la situación social ahora en España, en donde el salario medio es el que es, la problemática que tenemos con la vivienda, y perdona que vaya introduciendo aspectos que son más económicos que no absoluto, pero que también nos impactan. Cuando te encuentras una persona que resulta que gana pues 1.200, 1.300 euros al mes, o que tiene que vivir en un piso de alquiler, pero que también trabaja, y que en definitiva lo máximo que puede hacer es comprarse un coche de segmento medio bajo, pagando una cuota mensual financiado, el seguro que tiene es el del coche. Total. Difícilmente va a poderse hacer un seguro de vida, por ejemplo, o más allá de lo más imprescindible. Entonces, si esa persona que por 10 euros el precio del coche, lo digo porque lo estoy viendo todos los días, va a querer cambiar de seguro, evidentemente hay que darle un servicio, pero no puede ir más allá de lo que es de esos 50 o 60 euros que te da de comisión. Entonces, desde ese punto de vista, y ahora estoy hablando precisamente a los que nos están escuchando, que lo conocen perfectamente, si nosotros no somos capaces de ir a buscar los clientes, lo digo aquellos clientes no porque dejemos estos que hay que darles un servicio, sino porque cuando tenga un siniestro hay que atendérselo, ¿no? Pero está claro que si al final el servicio que pretendemos dar, por ejemplo, hablando con él cuando tiene el siniestro, nos vamos a comer los 50 o 60 euros de comisión, porque estamos hablando entre profesionales ahora, si no lo compensamos en ir a buscar a aquellos clientes que tienen más valor, por ejemplo, en particulares, ¿quién tiene más valor y dónde va a ser más difícil que un línea directa o que un mutua madrileña acaben ganándonos por precio, ¿no? No se preocupe, si usted tiene un precio, nosotros se lo rebajamos. Claro, no podemos entrar en esa dinámica, por lo menos la intención no. Entonces, si vamos a buscar a aquel cliente que tiene más valor, ¿cuál sería?
Desde mi punto de vista, pues evidentemente un cliente que tiene obviamente su coche, que tiene su pareja que también tiene coche, que tiene 2 hijos y también tiene un coche, pues son mayores de 18 años, puede tener una segunda residencia, puede tener un seguro de vida, un seguro de salud, y en el conjunto ese negocio particular sí te está rentando, al cual prácticamente tienes un interlocutor que es el cabeza de familia, sea él o ella, y de alguna manera con eso ya gestionas todos los seguros. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros cuando vamos a planificar, sobre todo la correduría pequeña, no somos capaces de separar perfectamente a dónde tengo que dirigir el tiro, no tanto por el hecho de que no tenga que hacer seguros, y no me llevéis a error, de aquellos clientes que realmente tienen un poder adquisitivo mucho más bajo. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que para compensar y que desde el punto de vista de rentabilidad la cartera me funcione, he de buscar también ese tipo de clientes. Luego, la dinámica de qué clientes tengo o cuáles son los clientes que me van a dar valor requiere de un estudio previo bastante más profundo. Y de alguna forma es lo que lo que nos va a permitir a largo plazo luego a lo mejor poder hacer una venta cruzada, tener más productos de un solo cliente, etcétera, etcétera. No estoy hablando de empresas, estoy hablando de particulares. Va a ser muy difícil que podamos competir con bancos, con líneas directas, con mutuas madrileñas y con venta directa de compañías que van a buscar sobre todo aquel cliente masa, donde el precio es un elemento fundamental. Ahí yo creo que no es nuestro terreno, por lo menos no es donde nosotros podemos competir. Pues totalmente de acuerdo. De hecho, me gusta el enfoque de empezar la planificación de objetivos pensando en el segmento y en el tipo de cliente al que me quiero dirigir. Me parece una buena previa para poder hacer ese trabajo después de, a partir de ahí, cómo hago ese mix para tener una cartera lo más rentable posible, ya desde el punto de vista de haber seleccionado ese cliente que me va a aportar un valor X bien definido. O sea que... Bueno, pues yo, estando en total acuerdo con lo que has explicado tú, para todos nuestros compañeros que nos puedan estar viendo, yo diría que, complementando lo que ha dicho Casimiro, las corredurías y especialmente las corredurías pequeñas tienen que tener claro cuál es su estrategia, cuál es su modelo de negocio. Eso es muy importante. Vender a lo loco al final nos puede salir caro porque hacer una póliza tiene un coste de adquisición, gestionarla tiene un coste y el siniestro tiene un coste que impacta directamente sobre nuestra cuenta de beneficios. Entonces, yo creo que lo primero, bueno, por lo menos ha sido nuestra experiencia, decir, bueno, yo, ¿qué tipo de negocio quiero hacer? ¿No? Y este negocio que quiero hacer, ¿qué rentabilidad me deja? ¿Y qué tipo de cliente me entra? Porque sin denostar a nadie, como tú muy bien decías, todo el mundo necesita seguros. Quizá el señor que compra el seguro a todo riesgo por 250 euros y al año siguiente se va porque otro señor se lo da por 200 en la línea directa, o el perrito que es el asesor de los coches se lo da a 30 euros más barato, pues quizá a lo mejor no es nuestro tipo de cliente y tenemos que ver por dónde vamos. Es decir, que yo lo primero que haría es, oye, ¿cuál es mi modelo de negocio? Y a partir de ahí, segmentar, ver qué tipo de producto, qué tipo de campaña quiero hacer y, sobre todo, tener siempre presente la rentabilidad de la cartera, porque cada vez estamos más presionados. Y vuelvo a la economía, pero claro, compliance, cumplimiento normativo, asesores por aquí, los gestores, Hacienda, no sé qué. Al final tienes que buscar una rentabilidad porque todo y que somos un sector servicios, y que tenemos una profesión muy bonita, que ayudamos a los demás, no somos una ONG. Al final, el PIG ha de darnos un resultado positivo. Y eso es un consejo que yo daría a todos los corredores medianitos, pequeños que puedan estar viendo. Y quería introducir además un factor, perdóname, Cristina. Sí. No. Y es, por ejemplo, en nuestro caso, que es un caso real, nosotros tenemos casi 800 colaboradores. El colaborador, en definitiva, tiene el primer contacto con el cliente. Hay colaboradores más profesionales, colaboradores menos profesionales. Cuando digo colaboradores profesionales, tenemos corredores que son pequeños, pero que son colaboradores y les ayudamos. Y luego tenemos pues los avisadores introductores, pues una gestoría administrativa, una agente de propiedad inmobiliaria. Entonces, claro, al final te das cuenta de que tú estás repartiendo parte de los ingresos, estamos hablando entre profesionales y lo saben perfectamente. Muchos de ellos, y me consta, tienen pues bastantes menos, pero tienen también pues algún introductor, algún contacto, y claro, tienes que repartir la comisión con ellos, ¿no? Y lo hacemos encantados, ¿no? Cuando el negocio... Entonces, si además el negocio no es rentable, acabas perdiendo muchísimo dinero. Sí.
Entonces, ese servicio que se supone que tienes que dar, porque por eso de alguna manera te va a buscar a ti para que le ayudes, es un servicio que puede caer en precario en la medida que tú pierdes dinero, ¿no? Total. Por tanto, al final, no es que le digamos no vayas a buscar esos clientes, pero sí que hay que racionalizar eso y decir, bueno, ¿cómo puedo automatizar ese servicio que aun cuando no haya un trato personal, sí que le puedo dar lo que quiere y al mismo tiempo incentivar al colaborador para que vaya a buscar otros clientes de mayor valor añadido y buscar un punto de equilibrio? Para nosotros el tema del colaborador, que casi es el 40% de nuestra cartera, es vital y fundamental. Ya veis que van apareciendo distintos modelos y distintas maneras de enfocar la planificación. Hablamos de segmentar desde el punto de vista del valor del cliente, hablamos de segmentar desde el punto de vista de la estrategia que queremos desarrollar a medio plazo en la correduría. También podríamos plantearnos una estrategia de poner objetivos por producto. Hablaba Casimiro de, oye, que la comisión de autos o el margen que nos deja autos va para lo que va y que por tanto hemos de quizás saber construir cuál sería ese perfil de cliente ideal, tanto en empresa como en particulares. Entonces ahí yo creo que a la hora de planificar las ventas del año que viene, deberíamos ver cómo lo hacemos desde producto. ¿Lo hacemos pensando en el margen que nos deja cada una de las alternativas? Y entonces quizás estaremos hablando de que el año que viene pues nos gustará hacer decesos, vida, salud, porque son ramos de mucho margen, buen nivel de comisionamiento, o queremos entrar en empresas en otros ramos que sabemos que nos van a dar tracción y venta cruzada. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que también el punto de vista de producto puede ser un elemento a tener en cuenta? Es que yo cuando pienso en la planificación comercial, además de pensar en el cliente, o sea, tú dices, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer este año, ¿no? Claro. Bueno, pues mira, vamos a ver a qué tipo de cliente podemos, tenemos un producto, el que sea, y lo vamos, mira, este año vas a hacer churrera. Muy bien. ¿Y qué tipo de cliente está dentro de este segmento? Pues mira, están todos estos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la forma que sea más barato posible. Pues mira, una pasarela con la compañía, una campaña de marketing in-house, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues eso es una planificación, una. Luego puedes decir, no, pues este año tengo un producto súper estrella para no sé qué industrias, que esto me va a dar un reporte económico muy elevado. Bueno, pues todos nuestros directores comerciales a llamar a los clientes clave que puedan ser susceptibles de esa venta. Ya es otro tipo de comisión, de ingreso y evidentemente otra forma de enfocar esa planificación, esa ejecución del plan de ventas, ¿no? Un poco yo lo veo que sí, que el producto que tú quieres vender también impacta para ver a qué tipo de cliente le vas a ofrecer esa campaña, si es que es una campaña. Si es una planificación de ventas ya, oye, pues queremos crecer un 20%, un 15%, un 12%, pues ahí ya se tiene que ver las verticales de especialización o los productos que podamos pactar. Bueno, se tiene que ver cómo lo enfocamos. Déjame ya, aquí ahora es una pregunta de esas a la yugular. Ahora ya estamos en marcha. Pensando en el expertise, y que seguro que es un tema que estás haciendo estos días, si tienes que planificar una campaña de ciber para el año que viene, ¿cómo pensarías en poner los objetivos? A partir de, oye, me miro la base de datos, veo volúmenes, veo potencialidad, ¿qué criterio serviría o podría servir de manera general a los corredores que quizás no son expertos en el ramo, pero sí que empiezan a intuir, por ejemplo, la importancia de poderlo ofrecer a su cartera de empresas? Y ahí podríamos hacer una reflexión de por dónde podría empezar un corredor para hacer un objetivo de ciber que quizás el año pasado no lo hice. Y por tanto... Es un tema interesante porque una de las cosas con las que me encuentro siempre, primero que has hablado de un producto que es un producto que no todo el mundo lo puede vender porque no entiende. O en todo caso lo entiende un poquito superficialmente y le da miedo ir a según quién porque le van a plantar al director de informática de turno y entonces resulta que se va a sentir incómodo. Pero sí que es cierto que tampoco hay que ser un gran experto en ello. Es decir, al final el tema de ciber, lo único que hay que poner sobre la mesa, y es la realidad, son dos cosas. Una, el crecimiento brutal que hay de ataques informáticos y que no va a parar, ¿vale? Y eso sale en todos los medios. Es muy sencillo que vayáis a buscar cualquier medio, entres en Google, entres donde queráis y vais a ver cómo prácticamente las pymes de España
pues el 80-90% han sido atacadas, y ahora matizaré lo que es el ataque en cualquier caso, pero cierto es que han sido atacadas. Luego, cuando yo voy a una empresa se lo digo, no, sí, es cierto que hemos sido atacados. No confundir, por favor, lo que es la suplantación de identidad, que es crime, es decir, que es delito, lo que se llama crime, el seguro de crime, con lo que es un ataque informático que te inhabilita todo el host, o sea, todo lo que es el RP. Evidentemente son cosas distintas, pero sí que es cierto que el 90-80% de los ataques son intentos de phishing, ¿vale? Pero en cualquier caso, el cliente lo entiende como que es un ataque informático. Entonces, desde ese punto de vista, él ya es vulnerable y dice, sí, es cierto que nos han atacado. Y entonces a partir de ahí empieza la venta complicada, ¿vale? Y entonces lo único que sí tenéis que tener en cuenta es que como el terreno está abonado porque los ataques están ahí, es decir, a nadie se le quema la industria cada año, pero los ataques los vas teniendo cada año seguro, ¿no? Entonces la gente intenta de alguna manera tener más seguridad, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto de que la gente no es consciente de las consecuencias que supone un ataque informático desde el punto de vista del OPD, es decir, la liberación de datos, la responsabilidad civil ante tus clientes que se les ha liberado esos datos, la pérdida de beneficios tuya cuando te bloquean el sistema y de alguna manera no puedes atender a tus clientes. Es decir, va bastante más allá, lo digo porque el producto es un producto muy completo. Absolutamente. Y realmente no es excesivamente caro, porque al final por 1.000 euros o 1.500 euros al año prácticamente cubres la mitad de las empresas del país. Por tanto, yo lo que diría es, no cejéis en el empeño en poner sobre la mesa este seguro, porque al final, con toda nitidez, os van a reconocer que están pensando en ello y más tarde o más temprano lo acabarán contratando. Si me hablaras de otro producto te diría quizás más difícil, pero este yo creo que es uno de los productos. Con lo cual, planteas que es un producto muy universal en el que sencillamente lo que tendríamos que planificar sería el esfuerzo de ventas, mi capacidad de comunicarme con mis pymes. Lo acabas de decir, porque fíjate, así como por ejemplo tú tienes que vender un seguro de vehículos y si no tienes vehículo, pues difícilmente vas a poder vender ese seguro. Aquí el seguro de ciber es que es prácticamente para cualquier empresa, no importa. Si estamos hablando de 3.350.000 empresas en España, pues pensar que ese es el abanico que tenemos. Cierto es que te dirá un autónomo, hombre, yo soy un taxista, soy una empresa también, tengo otro empleado taxista y yo pues no es mi problema, efectivamente, ¿vale? Pero si quitamos ese 1.600.000 autónomos que hay que son unipersonales, un camionero, un taxista, etcétera, etcétera, lo otro que queda es susceptible de asegurarle cuando se empezando. Por tanto, es un abanico transversal. Esta herramienta que acabas de dar es muy importante para todas las pequeñas y medianas corredurías que a veces tienes ese que no creo, complejo, ¿no? De decir, ostras, no me atrevo y entonces me dedico a hacer coches, ciclomotores, no sé qué. Que se atrevan, porque al final la formación nos da, pues la facultad de poder hacerlo. El producto, como tú muy bien dices, es un producto que todo el mundo no lo entienden, pero que saben que lo necesitan y al final a lo mejor incluso para una venta fría es fácil de que te escuche el director del financiero y que tú le puedas dejar una oferta de seguro y vas abriendo oportunidades que a lo mejor pues no habías tenido en cuenta. Por tanto, en la planificación del año, no toda, pero una parte sí que podríamos dejarla a ese punto de creatividad de decir, bueno, vamos a ver, ¿qué tengo yo? ¿Dónde puedo atacar? Pues un 1%, un 0,5% de todas las posibilidades que tengo es mucho. Claro. Vamos a ver. Oye, escuchando, y yo creo que el hilo de ciber nos da cierta riqueza la conversación, porque quizás escuchando lo que planteáis, ¿creéis que una correduría pequeña y mediana puede vender ciber si no lo planifica? Si no piensa de verdad que va a tener que hacer un esfuerzo el año que viene para ofrecer ese producto, ¿creéis que la corriente habitual, oye, que a mí el negocio me viene porque mi correduría tiene una velocidad de crucero habitual y ahí es desde donde saco el negocio de manera habitual? Pero cuando quiero crecer en un ramo, por ejemplo, como este, o planifico o será muy complicado que me salga la venta. ¿Cómo lo veis esto? Casimiro, yo creo que si quieres crecer en un ramo concreto, tienes que planificar. Ok, o sea que le tienes que poner intención y por tanto objetivo y recursos. Y recursos, sí. Okay. Sin duda, yo voy a poner un simple ejemplo. Es un producto en sí mismo universal, pero también es complejo. Es decir, por ejemplo, cuando vas al mercado y lógicamente tienes que colocar ciber, pues te van a pasar un cuestionario.
El cuestionario se lo vas a pasar tú al potencial cliente y va a estar encantado que se lo pases. Pero lo primero que te va a decir, lo digo porque me lo he encontrado muchas veces, es decir, bueno, es que yo rellenar esto me cuesta. ¿Me ayudas tú? Entonces, ¿sabes? Claro, en todo este puede ser un dilema y incluso el propio informático te dice, oye, hay cosas de aquí que no entiendo. Que no entiendo. ¿Vale? Sí. Nosotros estamos llegando al extremo, lo digo porque algún cliente me ha dicho, dice, oye, es que me han pasado un cuestionario de 20 páginas, de 15 o de 10 páginas, dependiendo de la compañía. Dice, claro, es que esto, entonces se demora, hay pereza de rellenar aquello y van pasando el tiempo, dices, que claro, le paso el cuestionario pero no me ha dicho nada. Pues bien, hemos cambiado el rol, o sea, lo que le hemos dicho al cliente es, mira, oye, si no te importa, hacemos un Teams, ¿vale? Y yo me voy a sentar contigo, vamos a poner cuestiones sobre la mesa, dile que esté tu informático y en cuestión de 20 minutos, media hora lo vamos a rellenar. Y ya está. Cierto es que eso que supone tener un poco de formación sobre el producto, es decir, ir a vender ciber sin formación, pues es complicado. Entonces hay que tener formación. Por cierto, yo sé que además estáis muy activos en eso, vais a ir también un poco en ese sentido. Sí. O sea, y yo os animo a que lo sigáis haciendo. Es importante formarse en un producto como es ciber, de la misma manera que os estáis formando y muchos de vosotros sois especialistas en otros productos que, por ejemplo, yo no lo soy tanto, por ejemplo, en vida, ¿no? Es decir, en jubilación, incluso salud, ¿no? Por ejemplo. Bien, pues en ese caso concreto os diría que el tema del ciber requiere de una formación mínima y básica, hay montones de cursos y luego vais a ser capaces de dinamizar, digamos, lo que es esa captación del negocio, ayudando al cliente a rellenar, por ejemplo, una cosa tan simple como es un cuestionario. Bueno, yo diría, ya con esto, o sea, yo diría, siguiendo el hilo de tu conversación, que cualquier seguro de un ramo más técnico, cualquiera, requiere formación. Sin duda. O sea, una cosa es vender un seguro de hogar o de comercio, que más o menos todos sabemos lo que es el incendio, los daños eléctricos, lo que pero cuando tú ya quieres vender algo, pues, oye, pues he entrado en un aeródromo, quiero vender seguros para las aeronaves, pues tienes que formarte porque ya es un producto que se sale un poco, que se sale de lo habitual, ¿no? Con ciber, con embarcaciones, incluso con transportes. Bienol, por ejemplo. Con todo. Fíjate una cosa importante, Cristina, abundando en lo que dices. Sabéis que ahora ha salido pues la adaptación a la directiva europea para implementar los seguros de RC obligatoria de circulación para cualquier vehículo autopropulsado, incluido y fundamentalmente que afecta a las carretillas. Incluso afecta pues un patinete o afecta, por ejemplo, pues a cualquier otro vehículo, ¿no? Vaya o no vaya por vía pública, ¿no? Y entonces, de golpe y porrazo, entonces ahora se están haciendo cursos, me consta además que en el colegio lo estés haciendo. Bien, si nosotros no somos capaces de conocer esa nueva legislación y en donde tenemos a lo mejor algún cliente que tiene 2 carretillas, un autónomo, que tiene un pequeño taller mecánico, que tiene 3 empleados y tiene una carretilla para sacar, bien, y esa carretilla, porque no sale a vía pública, no la tiene ni matriculada ni asegurada, ¿vale? Está incumpliendo una legislación que siempre te va a achacar de que no le informaste adecuadamente el día que tenga un DGS. ¿Qué significa eso? La formación no va más allá de lo que es el producto, que por supuesto es importante, sino también estar al día de todas aquellas legislaciones que van saliendo, ¿no? Y van saliendo y han salido muchas. Si os hablara de medio ambiente, muchos de vosotros quedáis horrorizados, ¿no? Porque no solo la del 2007, sino los diferentes cambios reglamentarios que han habido después o la última adaptación de la ley de prevención de riesgos industriales. La última adaptación ha sido de hace 2 meses, en el año 25. Lo que quiero decir con eso es que es muy importante la formación no solo en productos, sino también en la adaptación de esos productos que ayudan a nuestros clientes a adaptarse a la ley y que ellos no tienen por qué saberlo. Dentro del sector asegurador, por supuesto, evidentemente tendrá su asesor, su gestor que le asesorará en otros aspectos de tipo fiscal, etcétera. Pero nuestra obligación es acompañarles en el asesoramiento de los riesgos. Y ahí entramos en ese dilema de decir, o vendo pólizas de seguros o estoy vendiendo asesoramiento en riesgos. No importa que sea particular, ¿vale? Porque al final la señora del tercero cuarta o el señor del tercero cuarta que se le ha roto el manguito de la cisterna del lavabo te está llamando para que le digas si el parquet le vas a pagar el metro cuadrado o por daño estético toda la superficie del parquet, porque no hay otro igual, ¿no? Entonces ahí entras en una dinámica de decir, ¿lo domino o no lo domino? Y dirá, no, sí lo domino. Bueno, cuidado con el texto, ¿no? Al final, la formación es fundamental en todos los... Es fundamental, pero además, bueno, sí que es cierto que a veces nos convertimos en asesores de nuestros clientes, pero en todo lo que tenga que ver con seguros es un plus y es una forma de fidelizarlos también. Sí. Y de cada momento de la verdad con el cliente puedes arrancar
arrancar es una definición fea, pero puedes sacarle partido a esa visita, porque casi siempre que vas es que cada vez necesitamos más seguros. Total. Entonces, bueno, es una oportunidad. Sí. O sea, por un lado es una dificultad porque tenemos que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a formarnos, pero por otro lado también es una oportunidad de negocio. Claro. Absolutamente, con lo cual yo os invitaba a reflexionar sobre cómo podemos poner objetivos. Hemos sacado el ejemplo concreto de, oye, con Ciber o hacemos un esfuerzo para planificar, y cuando hemos hablado de planificar habéis introducido el concepto de no solo tienes que pensar qué vas a vender, sino que tienes que formarte como parte de ese proceso de planificación comercial. Os voy a poner otra cara de la moneda para que le demos una vuelta, porque yo me miro mucho la planificación comercial como aquel momento en el que tengo que cuadrar el tiempo comercial que tengo en mi correduría para que sea gastado de la manera más eficiente posible, ¿vale? O sea, que si yo puedo dedicar al día 5 minutos a vender, ¿cómo planifico que sea lo mejor? ¿Vale? Y entonces, pues a veces podríamos hablar de, oye, de cara al año que viene, parece que la legislación nos va a volver a poner encima de la mesa hacer seguros para mascotas. Y, oye, de cara al año que viene, ¿me he de plantear hacer una campaña o dedicar mucho tiempo a una acción como mascotas? O quizá cuando me miro el margen de lo que me deja el producto de mascotas, he de pensar, oye, pues si lo quiero hacer, he de pensar muy el cómo. Y por tanto el concepto de planificación ya no es cuánto voy a vender o si tengo una oportunidad, sino cómo la aprovecho para que la pueda hacer de manera que sea rentable para mi correduría. A veces me encuentro con que el impulso de la oportunidad no va acompañado de la reflexión de vaya, espera, que como me llamen todos los clientes para decir que quieren hacer la póliza y no puedo hacer salud, o no puedo hacer vida, o no puedo hacer empresas, pues no sé si acabo de hacer un buen negocio. Bueno, y ahí no sé vosotros cómo lo veis en el día a día, si eso es difícil de gestionar y de aprovechar las oportunidades de la manera que se merecen. Yo lo que diría es que tenemos que ponernos el gorro de correduría pequeña, correduría mediana o correduría grande. Evidentemente, la grande tiene más recursos, la pequeña no los tiene. Entonces, como hay una gran masa de corredurías pues, que tienen pues 3, 4, 5 empleados y que, en definitiva, el creador, la persona, el director o incluso pues, el propietario de la correduría pues, es el alma mater, ¿no? El que de alguna manera inició y es prácticamente el comercial número uno. Yo lo que le diría es que, en principio, se dedique un pequeño tiempo a reflexionar sobre aquello que realmente le va a favorecer en lo que es la venta, ¿no? Y para eso necesitamos estar pues 1 hora, hora y media a la semana, o bien un tiempo, y olvidarme ya del día a día, que es lo que me absorbe, ¿vale? Y decir, vale, ¿cuáles son mis capacidades, ¿no? Es decir, ¿qué personas tengo? ¿Tengo administrativos? ¿Tengo gente comercial? ¿No lo tengo? Y una vez yo veo la estructura que dispongo y tengo, porque evidentemente es la que es, ¿vale? Voy a intentar buscar aquellos productos que realmente voy a ser capaz de administrar, de captar y después de colocar en el mercado, ¿no? Lo cual implica tener una ligación muy directa con alguna compañía amiga que realmente te va a nutrir de ese producto que tú quieres vender. Y antes tú has hecho una auscultación un poco de mercado a aquellos lugares donde tú vas a poder llegar. Habrá que ver si tienes la tecnología adecuada o no, habrá que ver si efectivamente lo vas a hacer al estilo más antiguo, es decir, simplemente pues llamadas telefónicas y luego en función de esas llamadas ver las visitas que tienes. Es decir, pero en cualquier caso, al final, si te das cuenta, todo esto implica sentarse, reflexionar, olvidarte del día a día de momento y planificar. Absolutamente. Sí, correcto. Estoy de acuerdo. Además, bueno, ya añadiría que cuando eres una correduría grande, para planificar tienes en cuenta muchas cosas. El territorio, la geografía, las verticales de experiencia, quién te puede surtir de tal, los KPIs, cómo crece el sector, cómo crece no sé quién. Bueno, es otra cosa. Cuando eres pequeño, yo añadiría que la reflexión que tú muy bien has indicado es imprescindible, porque los corredores pequeños vivimos muchas veces del prestigio que nos ha dado el devenir de nuestra profesión, nuestro día a día. ¿Cómo hemos gestionado esa cartera? Entonces, morir de éxito es un grave error cuando eres pequeño. Total. Entonces, yo sí que creo que se tiene que cuidar mucho eso, que planifiques tu plan de venta sea aterrizado
para que tu equipo y tú podáis absorber el impacto que comporta después. Generar la póliza, el suplemento, mirárselo al cliente, que te llama, que tiene un siniestro, no sé qué. O sea, no poder dar un servicio postventa después o retrasarte en el envío de documentaciones, no poder absorber ese trabajo que te llega, es un error. Es terrible. Porque los pequeños, medianos, pequeños, hemos vivido mucho de nuestro prestigio. De la que nos da, del prestigio. nos da una palanca que es muy importante, que es el boca a oreja. Total. Eso es muy importante y eso es lo único que quería Y añadir. la venta cruzada, Cristina, que Correcto. vosotros conocéis Correcto. digamos, hasta la médula, cómo hacer la venta cruzada como viga o como eje del crecimiento y de la planificación comercial. Y eso que acabas de decir, Cristina, ¿sabes cuál es el elemento, el nudo gordiano que enlaza todo eso? La carga emocional que tienes con el cliente. Es decir, como lo tienes cercano, él confía en ti. Correcto. Y por tanto dice, no, voy contigo porque confío en ti, ¿no? Correcto. Y eso es lo que el agarre fundamental que tiene un corredor pequeño, en el que su entorno, ya no solo familiar y de amigos, sino también el boca a oreja que tú decías, es el que te permite, una vez te conocen, ver que tú eres una persona que da el servicio, que efectivamente... lo que ocurre que eso, que es así y les permite ganarse muy bien la vida, todos ellos, llega un momento, lo digo porque yo me lo estoy encontrando, que dicen, no, mira, es que en el fondo estamos contando con vosotros porque he llegado a un punto en el que ya no avanzo más. Es un poco lo que decías. Me he dado cuenta que no soy capaz de darle servicio. Si avanzo un poco más me voy a asfixiar y no quiero avanzar si no tengo más recursos. ¿No? O me asfixio o no genero lo suficiente para poder dar el servicio que me gustaría. Bueno, porque voy cojo de recursos, porque el margen no me permite quizás tener los recursos. O a veces hay corredores medianos pequeños que pueden ser los que acudan a opciones como la nuestra, donde estamos nosotros, que son corredores que se ganan muy bien la vida, pero para dar el salto tienen que hacer una inversión. Y también les pillan un momento vital que dices, oye, pues ¿qué hago? Pues si tienes sucesión, evidentemente inviertes y saltas. Pero si no, pues dices, bueno, pues no se puede, que bueno, para eso están limitadas. Lo dices desde el punto de vista de adquisición, pero desde el punto de vista de colaboración. Colaboración también. Buscan, eso es. Al final dicen, bueno, yo me voy a llevar un porcentaje menor del que me tocaría si lo hiciera en directo, pero busco otras corredurías, digamos, de mayor tamaño que tienen la capacidad y yo me voy a llevar un porcentaje, pero con eso voy a tirar. Correcto, la colaboración, o sea, el decir, bueno, pues no voy a hacerlo como empresario, porque todos sabemos que cuando eres empresario eres libre total, pero también sufres la soledad estratégica total también. No tienes a nadie a quien llorar. Libertad, ¿hay alguien más? Sí, exacto. ¿Hay alguien más? Y estar solo es muy solo, Osura, ¿eh? Pasa que ahí, por ejemplo, el colegio se está haciendo levanto. Sí. Oye, me estáis poniendo muy fácil haceros una pregunta a los dos, y es, ¿pensáis que en estos momentos un corredor que esté pensando en planificar los 2 próximos años a nivel comercial debería también tener en cuenta las alternativas que hay en estos momentos de integrarse en asociaciones, en grupos, en distintos formatos que les permita hacer ese viaje de manera conjunta, no tan sola? Porque los dos estáis... Yo creo que es una cosa que cada uno tiene que analizar su empresa. Hay corredores pequeños, medianos, que tienen una entrada de clientes muy consolidada y que no necesitan nada. Hay otros corredores que se está sofisticando todo mucho, las compañías también se están atomizando y al final lo que a veces nos ocurre cuando no somos tan grandes es que no tenemos producto. Todo lo que consiguen otros, tú no lo consigues, ¿no? Entonces, sí que es muy saludable, pues ya no te digo integrarte, pero colaborar. O sea, aprovechar esta red de seguridad que somos las corredurías para ayudarnos, pues cómo está funcionando. Es un modelo que funciona y que te da esa tranquilidad de que si te entra un negocio grande no lo tienes por qué perder. Puedes ir de la mano de un corredor más grande para que te ayude a conseguirlo. Sí, es así. Lo que pasa es que creo que en el fondo ya se está dando por decantación. Es decir, si nos damos cuenta, hay agregadores, es decir, hay corredurías que están agregando otras más pequeñitas, suministran la plataforma, dan hay mucho formato, una gran parte de la comisión y luego, en definitiva,
bueno, pues tú te llevas una parte muy pequeña, pero lógicamente la plataforma es el valor que le estás dando a esa cordería pequeña, que le estás ahorrando muchísimo tiempo para que siga comercializando. Cierto es que no va a acabar vendiendo a empresas sofisticadas, ni muchísimo menos, pero le da la tranquilidad de no tener que invertir en un RP nuevo, le da la tranquilidad de hacer políticas de marketing quizá más soportadas en una plataforma prestada. O sea, de alguna forma eso ya se está produciendo. Lo que decía Cristina de alguna manera es un paso más, es decir, cuando quieres ir a buscar un negocio que a lo mejor porque yo me he encontrado muchas corderías pequeñas y digo, es que me encanta el segmento de empresas pequeña y mediana, pero no tengo acceso a las compañías, por ejemplo, ¿no? Pues porque yo soy muy pequeño y no me tienen en cuenta. O porque no tengo los productos necesarios ni los conocimientos. Por ejemplo, no tengo capacidad para vender crédito, ¿no? Ya. Porque no tengo especialista ni nada por el Y ahí estilo. puede haber Y entonces dices, bueno, pues me busco a alguien que me eche una mano, una parte de la comisión me la va a dar, por supuesto, Claro. ¿vale? Y entonces esa colaboración yo creo que es positiva. Sí, yo también. Y yo creo que eso va a ir a más, es indudable. Ok. Yo también lo creo. Está claro que desde la fase de la colaboración hasta la integración hay un recorrido, pero que podríamos hacer un post específico para esto en el que detallemos alternativas, ¿vale? Y para seguir con la planificación comercial, me gustaría recuperar el hilo y ya ir encarando la recta final, primero con una reflexión de, como que hemos hablado de cómo ponemos objetivos, hemos estado aportando ideas de cómo gestionar recursos y cómo reflexionar en cómo tengo que ver esos recursos aplicados para que hacerlo de manera eficiente. Ahora deberíamos hablar de la parte de cómo hago el seguimiento. Y ahí también me encuentro con surtido variado habitualmente cuando hablo con muchos de vosotros, en el que ese seguimiento hay quien lo tiene de manera muy bien gestionada en su RP, hay quien trabaja con un Excel y hay quien de tanto en cuanto se saca un resumen de qué tiene en el banco y se mira si va bien o va mal respecto al año pasado. Con lo cual, no sé si podríamos aportar ideas o al menos cómo lo estáis haciendo vosotros, y aquí está claro que lo que has comentado, Cristina, antes, aquí la tecnología nos va a dar mucha ayuda, Sí, ¿vale? Con lo sí. cual, aquí, ¿cómo veis esto del seguimiento para hacer un seguimiento efectivo? Bueno, yo toda la vida lo había hecho con un Excel. Bueno, antiguamente con otra cosa que ya no la voy a decir. Pero con un Excel y con agenda y Excel, y ahí funcionábamos muy bien. La verdad. Ahora, evidentemente, pues estamos, como os he explicado antes en el backstage, estamos en construcción, SAPSE que está en construcción, y una de las cosas que estamos ahora trabajando es la calidad del dato, con la finalidad de poder integrar somos muchas corredurías ahora que todavía mantenemos nuestras Jotas, pues poder integrar ese dato de calidad en sistemas operativos que están desarrollando nuestro equipo de IT, que también tenemos un montón de personas súper cualificadas desarrollando pues TRMs, planificando con el project manager y con todas las personas que están ahora en esta tesitura, pues cómo vamos a funcionar, entre otras partes de la correduría, pues en la parte de negocio, que es fundamental. Claro, si tienes un agente o una inteligencia artificial, oye, que ya te planifica la semana, que ya lo tienes ahí, que además te envía, o sea, claro, es que me parece maravilloso. Estamos en proceso, todavía no estamos tan avanzados. Yo, para ser práctico y teniendo en cuenta la tipología de correduría pequeña y mediana que nos escucha, y seguro que estarán de acuerdo conmigo, cierto es que la tecnología es fundamental, pero yo siempre digo lo mismo. Si vas a llevar un CRM mal, mejor lleva un Excel. Sí. Bien. Porque el Excel funciona si lo llevas bien. Hasta que llega un momento que necesitas el CRM, ¿no? El CRM es muy versátil, me da igual sea un Salesforce o sea un Bittrex o lo que sea, pero es tan amplio lo que puedes hacer con él que mucha gente lo acaba utilizando simplemente para meter datos. Sí, Pero en realidad no le acaba de sacar todo el provecho. Digo, hombre, para hacer eso lo puedes hacer también en un Excel. El tema está en llevar un control. Exacto. Si tienes una herramienta y la llevas bien, puede faltar algún aspecto. Por ejemplo, el CRM te permite entrar, poner el prospect, automáticamente te hace el weighted y lógicamente al final cuando tú vas haciendo las diferentes fases hasta que tienes la orden de cobertura, incluso la puedes integrar directamente en tu RP. Pero eso es bastante sofisticado, requiere mucha informática y está destinado fundamentalmente a los que tienen recursos para invertir. El CRM al final cuesta dinero. Y si no, que alguien pregunte lo que vale el Salesforce y se enterará.
Entonces, si nos hemos de referir a aquellas corredurías que son la mayoría, pequeñas y medianas, diría, oye, que controléis, por ejemplo, cosas muy sencillas. ¿Cuántas llamadas telefónicas he hecho? Llamadas telefónicas. ¿Cuántas de esas llamadas telefónicas se han convertido en visita? Muy bien. ¿Cuántas de esas visitas que he hecho están vivas o no? Y de esas visitas, ¿cuántas órdenes finalmente tengo de una póliza que he intentado vender? ¿Vale? Y si ese seguimiento se hace en un Excel, que es sencillo, esas 3 o 4 parámetros, es el famoso funnel, es decir, en el que mientras más llamadas telefónicas hago, más visitas me aparecen, más riesgos cotizo y por tanto más gano. Si yo sé que hago 10 llamadas, acabo haciendo una, si hago 20, acabo haciendo 2. Por tanto, si yo controlo eso, me daré cuenta rápidamente de que cuáles son los recursos y el tiempo que necesito invertir en llamadas telefónicas y visitas para conseguir lo que finalmente he marcado en los objetivos. Pero eso se puede llevar con un Excel. Exacto. Si no se quiere, porque el CRM cuesta dinero, hay que programarlo, hay que entregarlo en tu RP, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que hay plataformas tipo broker, tipo MPM, que prácticamente ya te dan esa opción, pero para aquel que no tiene esa versatilidad o no ha comprado el módulo correspondiente, el Excel puede valer. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo ya he dicho que cuando éramos más pequeños, Excel y agenda. Ahora bien, ten en cuenta que a mí me ha pasado, no sé si a los que nos escuchen van a estar de acuerdo conmigo, cuando somos muy pequeños, todo esto es tiempo también. Es tiempo. O sea, al final, o sea, es una sensación de decir, madre mía, es que es barrer en el desierto, ¿no? Entonces, yo muchas veces, y me funcionaba, era muy rigurosa con el Excel y con la agenda, y cuando me saltaba la agenda que tenía que hacer 5 llamadas o 2 visitas, las haces, porque el seguimiento es espectacular y creo que es súper necesario. Pero a la larga, tienes toda razón, a la larga te sale a cuenta. Sí, estoy de acuerdo, sí, pero cuesta encajarlo en el día a día. Es un pecado. No, es un pecado, es un error. Es un error, pero yo quiero empatizar con los que nos puedan estar viendo diciendo, claro, Sí. como estos Si tienes un dos equipazo, por debajo pues, o una lateral, pues ya tal. no, Hay en esto, ideas muy, muy pequeñas. Pero fíjate que estamos hablando en un Excel, si tú quieres llevarlo muy básico, los 4 o 5 datos Sí. fundamentales son 5 campos. Sí. Porque a veces yo, y lo sé porque lo vivo, ¿no? Oye, os habéis dejado el email, os habéis dejado el teléfono. Y luego cuando quieres hacer una labor, digamos, de rellamada, resulta que el teléfono que has puesto no es el adecuado. Si dejas los campos en blanco, al final estás muerto. Estás muerto. claro, No, tienes que ser riguroso en rellenar el Excel. sí. Lo que ocurre es que a lo mejor yo, por ejemplo, reconozco que me lo pasaba a la agenda, así que me decía, no me interesa tal, ya lo dejaba correr, y es por empatizar con los que nos estén escuchando y digan, oye, no me da la vida. Los datos es nuestro petróleo. Tal. Los datos es nuestro petróleo. Yo creo que aquí, mira, estáis introduciendo un concepto que sobrevuela la planificación comercial, que es el proceso comercial de la correduría. Y ahora que estamos hablando de objetivos y que Casimiro ha hecho aquí una disección de cómo hago el seguimiento de el funnel desde que empiezo a captar hasta que lo convierto, y Cristina ha dicho, oye, yo me lo llevo en un Excel, yo propondría que los RPs que hay en el sector todos tienen un dashboard, un cuadro de mando simple que os permite gestionar el día a día, pero que os exige, a los corredores, os exige pensar en el proceso comercial de la correduría, ¿vale? Y ese punto de revisar mi proceso comercial también tiene un punto de valor relevante. Ya me gustaría ir hacia el final y me gustaría haceros una pregunta de esas para chinchar al final, que es si pensáis que las compañías ayudan a planificar o desayudan a planificar. Porque cada una hace su plan y llega cuando tú ya tienes tu cuadro pensado y te dicen, oye, es que yo este año te voy a dar esto y esto y esto si me haces tanto. Y, oye, no hagas de eso, sino que haz lo mío, que yo te voy a dar tanto y tanto. O si quieres cobrar mi Rappel, acuérdate de que no solo me tienes que hacer esto, sino que me tienes que hacer todo esto. Bueno. ¿Cómo cuadráis? Si vamos a acabar en la cárcel, ¿eh? No. No sé. La respuesta la dais vosotros. Yo solo os lanzo aquí la reflexión de si va a blanco o a negro o a gris. Vamos a ver, yo creo que tenemos que dividir entre los miles y miles de agentes, y no digo corredores, agentes vinculados o exclusivos, que
que esos están sometidos a la compañía blanco y en botella. Y ahí venden lo que la compañía les dice, yo blanco en botella. Y creo que es donde la compañía de Algonera más les aprieta. Seguía, además, Ludamente es la responsable de la formación de ellos y de alguna manera eso está ahí. Bueno, no son 4, ¿eh? O sea, son muchos, tantos miles, ¿vale? Por tanto, quizá hay alguno que está ahí escuchando, pero si nos referimos única y exclusivamente a las corredurías, es evidente que las corredurías también se mueven, y digámoslo con corrección, pues por algún tipo de incentivo económico que a lo mejor la compañía le interesa lanzar un producto concreto y entonces te va a buscar para que tú le vendas el producto y te dice no, y la comisión en lugar de ser un 20 será un 25, la comisión en lugar de ser un 25 será un 27, ¿no? Bueno, esto todos lo hemos vivido y de alguna manera hay corredores que son sensibles a eso. ¿Hasta qué punto eso condiciona el plan? Hombre, lo condiciona bastante, las cosas como sean, porque si te están diciendo que vendas, por ejemplo, un seguro para mascotas, que además te va a dar un 30% el primer año y un 20% el segundo, pues me dices, hombre, pues yo conozco a este que tiene, pues mira, 3 mascotas y otros 2, pues bueno, voy a intentarlo, ¿no? Ya te está desviando a lo mejor de tu objetivo principal. A no ser que acuerdes con la compañía o en función de lo que te pide y lo integres en tu plan. Si tú lo integras en tu plan, ya forma parte del plan, pero si es sobrevenido, Total. sí que es cierto que hay una cierta disrupción, es tal como lo veo yo. Pues mira, yo discrepo un poquito y aparte de los agentes y los corredores, yo separaría lo que son corredurías grandes de pequeñas. Nosotros durante toda nuestra vida como empresarios de correduría pequeña, priorizamos siempre el producto. Porque creo, y volviendo al principio, que es muy importante saber qué modelo de negocio quieres hacer tú. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que, mira, nosotros las pólizas de hogar por debajo de este estándar no las vendemos, los seguros de comercios por debajo de tal, es una opción empresarial particular. Eso que nos reportaba una cartera saneada, rentable y una siniestralidad sin conflicto en la mayoría de los casos, con lo cual la fidelización y la forma de trabajar pues nos resultaba confortable. Entonces yo sí que diría que para nosotros a lo largo de nuestra carrera, evidentemente, todas las compañías te ofrecen blanco y negro y de todos los colores, pero siempre nos hemos dedicado a aquellas opciones que estaban dentro del estándar de calidad que nosotros buscábamos. O sea, no es que seamos los más éticos del mundo, sino que también es por un tema de facilidad. Porque cuadraba con vuestra estrategia. Correcto, no, porque también nos facilitaba una tranquilidad en el siniestro. O sea, productos amplios, productos que no nos comportaban problemas y era donde nos sentíamos cómodos. Incluso es un tema egoísta. Oye, yo estoy cómodo aquí, sé que al cliente le estoy beneficiando, es un buen producto y no voy a tener ahí fricción más allá de lo razonable en siniestros. Y ese ha sido nuestro camino. Entonces, yo lo lanzo porque a nosotros nos ha funcionado bien y ahí lo dejo. Por eso había esa reflexión. No, yo lo respeto totalmente y eso puede ser válido como estrategia. Lo que pasa es que no todos los corredores van con una estrategia similar porque lo que quieren es vender. Correcto. Por eso yo creo que había debate que hacía la pregunta porque en algunos casos ayuda, en algunos pues me pone una chinita en el zapato cuando ya lo tenía todo listo y en otros me da sentido una estrategia empresarial. Vamos acabando, vamos a ponerle un final. Yo creo que llevamos casi una hora. Hemos hablado de el concepto de planificar como herramienta relevante para corredores pequeños, medianos y grandes, que se tiene que hacer pensando en clientes, en estrategia de negocio y en capacidad y recursos. Y después hemos estado hablando de que tenemos que hacerle un seguimiento, sea con un Excel, sea con intuición o sea con un RP. ¿Vale? Como que no quiero acabar yo, os voy a dejar un minuto a cada uno para que si tuvieras que hacer una recomendación acerca de cómo planificar el 2026, pues que aprovechéis y lancéis aquí a los mediadores que nos están escuchando, pues trabajo para hacer en el primer trimestre. Si quieres empiezo yo, me da igual. Mira, yo lo que les diría de una manera simple es primero analizar dónde sois fuertes, es decir, en dónde sois buenos, qué clientes cercanos tenéis a los cuales os podéis acercar y a partir de ahí marcar qué tipo de producto disponible que tenéis es el que podéis vender.
Por supuesto, eso implica tener un control relativamente sencillo, es decir, en donde simplemente una vez os lancéis y hagáis las visitas correspondientes, las llamadas telefónicas, lo podéis ir controlando pues, con ese Excel que hemos comentado antes, pero sobre todo y fundamentalmente no perdáis el rumbo, es decir, que al final lo que vais a hacer estáis seguros de que vais a poder salir exitosos. No vayáis random, es decir, como dicen los ingleses, o sea, de manera aleatoria, improvisada, porque la improvisación te llega a montones de errores y al final no avanzas. Si somos capaces de planificar, aunque sea en pequeñito, aquello que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y en aquellos segmentos que realmente sabemos que vamos a ser exitosos, adelante. Eso es un poco lo que yo diría, ¿no? Más allá de eso, quizás es un poco arriesgarse a ir a buscar aquellas cosas donde no tenemos la seguridad, no tenemos los recursos y probablemente nos acabaremos ahogando. Ese sería un poco mi mensaje. Súper. O sea, que no vayan como pollos en cabeza. Exactamente. Pues mira, yo suscribo todo lo que has dicho, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y añadiría pues que siempre busquen unos objetivos que puedan aterrizar. Porque cuando haces el control y ves que estás consiguiendo objetivos, te genera una adrenalina que te impulsa. Si muy por el contrario te pones unos objetivos que son inalcanzables, pues al final lo que ocurre es que como todos los seres humanos nos frustramos y ahí perdemos ritmo. La venta es muy emocional. Al final tenemos que estar frescos bien, tal, para vender, ¿no? Yo creo que es importante centrar bien y no perder el foco, que una planificación comercial al final lo que nos da es una herramienta para poner nuestro esfuerzo en lo que tiene valor. No es trabajo mucho, todos trabajamos mucho, pero trabajas con sentido. Yo creo que la planificación comercial da sentido y da sentido a nuestro trabajo. Es un trabajo con propósito. Súper, pues me parece además ideal la reflexión final de los dos. Agradeceros a los que habéis estado escuchando y recordaros que en la asesoría de marketing y ventas podéis estirar esta conversación para vuestra correduría. Es un servicio que tenéis a vuestra disposición y que ya lo sabéis. O sea que os esperamos en el colegio y muchas gracias a todos.